Bueno, pues hola a todos los aficionados de Jaque Mate. Me llamo Miquel Huerga y soy maestro FIDE. Agradezco vuestra asistencia, tanto a las simultáneas y demás actividades, como ahora a la audiolectura. Y bueno, solamente comentaros que a partir de ahora estaré por aquí todos los viernes haciendo las actividades que hemos hecho hoy, más o menos, con alguna pequeña variación seguramente. Durante las lecturas iré haciendo preguntas sobre las posiciones para ver qué jugaríais y que tratéis de encontrar las jugadas. Aunque esto no será de todo frecuente, pero sí varias veces durante cada lectura. Es importante que me hagáis preguntas y que me digáis las dudas que tenéis durante la lección, ya que de esa forma será más didáctico y divertido para todos. Así que, en principio, y si todo va bien, pues vamos a ir empezando. El tema de hoy va a ser el ataque al enroque corto, prestando especial atención al sacrificio de alfil por h7, que como alguno preguntaba, es por eso que esta es la posición que ya está puesta desde el principio. Bueno, lo primero de todo, vamos a ver un rápido ejemplo para hacernos una idea y a continuación pasaré a explicar las características de la posición y los aspectos más importantes. Bueno, en esta posición es la posición básica que yo he llamado porque es la más fácil, digamos, para ver que el sacrificio del blanco es efectivo. Y en ese caso, empezamos ya con el sacrificio. Comenta Miguel que esta partida la jugó en Educarred y bueno, es que este sacrificio se produce muy a menudo. Seguramente varios ya tengáis alguna partida con este tipo de sacrificios. Bueno, el rey negro tiene que tomar el alfil, si no, no tendría sentido. Y la forma de proceder es casi siempre la misma. Caballo G5 jaque. Y ahora el rey siempre tiene dos retiradas. A G8 o se puede aventurar e ir a G6. Cuando el rey va a G6, como se ve bastante fácilmente, es muy arriesgado. Y en principio los análisis a esta jugada los vamos a ver en las siguientes partidas, que tengo varios ejemplos de este tipo de posiciones. Pero para ver el ejemplo primero, el rey se va a G8. Dama H5, se amenaza mate en 1 y el negro tiene ya bastantes dificultades porque no tiene forma buena de salir del mate en 1, ya que si hace F6, si hace F6 el mate seguiría estando ahí. Por lo tanto, de momento solo hay una jugada que evita el mate en 1, que es torre E8, dándose un aire para el rey. Pero como se ve a simple vista, pues es una jugada muy poco apetecible. Ahora el blanco tomó en F7, única jugada rey H8, dama H5 jaque, rey G8. Es curioso que hemos llegado a la misma posición, pero sin el peón de F7, que como vamos a ver ahora tiene una importancia bastante grande, ya que en esta posición el blanco ya da mate de forzado. Tras dama H7 jaque, rey F8, dama H8 jaque, rey E7 y dama por G7 mate. Un bonito mate con el rey en el centro del tablero. Y curiosamente ninguna de las piezas que le acompaña puede defenderlo. Bueno, ahora vamos a volver a la posición de principio. Y así vamos a ir mirando las características típicas de esta posición, de forma que sabremos cuándo este sacrificio es bueno y cuándo este sacrificio solo nos haría perder una pieza. Saludos a Lauri y a Ancho94, que veo que acá los más, por supuesto. Bueno, en la posición del principio voy a mencionar primero los aspectos más importantes de la posición. El primero va a ser el peón de E5, que suele actuar como cuña y es uno de los aspectos más importantes en este sacrificio. Ese peón sirve para muchas cosas. Para empezar,
evita que el caballo esté en F6, que es una cosa bastante importante, puesto que si estuviera en F6, nunca podríamos hacer alfil por H7 jaque, porque nos capturaría con el caballo. Entonces ya vemos para empezar que cuando el peón no está en F5, ese sacrificio ya suele ser un poco más raro, porque el caballo podría estar en F6. Además, este peón tiene bastante importancia, porque como hemos visto al final de la partida, voy a poner en un momento la posición. Ahora, en esta posición, evitando que el rey se escape, por ejemplo. Si no estuviera el peón, el rey sencillamente se iría a D6, y aunque habría bastante ataque, pues sería siempre un poco más complicado. Otros aspectos interesantes para notar es la coordinación que llevan estas piezas blancas, que como vemos están todas apuntando hacia el enroque, especialmente los dos alfiles, que el primero se va a sacrificar, y es muy importante ver que el caballo va a ir a G5 dando jaque y dando paso a la dama por H5. Por lo tanto, también que estas piezas estén situadas de una forma correcta y organizada es bastante importante. Entonces vamos a pasar por última vez esta partida para ver el ejemplo y pasamos a las siguientes. Sí, me pregunta Stede que qué pasa si el rey se va a G6. Bueno, cuando el rey se va a G6 suele haber dos continuaciones que son bastante frecuentes, que son tanto dama G4 como H4. Pero en las siguientes partidas que vamos a ver voy a analizar esta jugada con más detalle y por eso en este momento no he comentado más a fondo el rey G6. Vale, lo vamos a ver en las siguientes. Bueno, entonces, si rey G8, ya hemos visto que el caballo ya está al ataque y el blanco sencillamente lleva a la dama también, de forma que el ataque ya es brutal, ¿no? Amenazamos mate en una, en H7, y el negro solo tiene una forma de evitar el mate, que es quitando la torre a E8. En cualquier otro caso, dama H7 sería mate. Por lo tanto, torre E8. Que como he comentado antes, es una jugada muy fea. ¿Por qué? Porque el blanco sigue pudiendo entrar aquí y además el punto F7 se ha quedado tan débil que está amenazado con el caballo y con la dama. Entonces, en este caso, hemos visto que el ataque blanco sigue con dama por F7 jaque, obligando al rey negro a irse al rincón. Y ahora la dama lo que va a hacer es entrar pero por H7, con la ventaja de que el peón que antes había en F7 ya no está. Y eso va a ser una importante ventaja, y se ve claramente en la continuación de la partida, que se da mate gracias a que ese peón no está. Veo que hay alguien que no me oye. ¿Se me oye bien o hay algún problema con el sonido? A ver, un momento. Parece que algunos me oyen y que otros no me oyen, o no sé qué pasa exactamente. Vale, parece que la gente... Vale, parece que en general se me oye bien. Ha debido ser algún problema... Algún problema... Vale, perfecto. Bueno, entonces la partida siguió con dama H7 jaque, rey F8, y ahora el blanco dio mate en dos jugadas, con unas jugadas muy sencillas, puesto que son dar los jaques. Dama H8 jaque, rey G7, única jugada, ya que el caballo tapaba la casilla de F7, y ahora el blanco ya decidió la partida con dama por G7. De forma que el rey se ha quedado sin ninguna escapatoria
entre otras cosas gracias al peón de E5 que le está tapando la salida. Y curiosamente, ni el caballo, ni la torre, ni ninguna pieza de los que están con el rey le puede proteger. Bueno, si esta posición, que es el primer ejemplo, ha quedado clara, vamos a pasar ya al segundo ejemplo. Vale, ya puse la siguiente partida. Bueno, este tipo de sacrificios se da muy a menudo en la defensa francesa, que es con E4, E6, D4, D5. Y eso es porque es una defensa donde el blanco suele colocar el importante peón en E5, como hemos comentado, que luego de cara al sacrificio era bastante importante para que funcionara todo. Y entonces estos factores suelen favorecer que el sacrificio que hemos estudiado se pueda realizar. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos dentro de la francesa, ya que se ven en diferentes variantes este tipo de sacrificios. Por supuesto, si el negro sabe la teoría y juega la variante de forma correcta, no tiene por qué caer en ningún sacrificio de este tipo. Pero la verdad es que hoy en día la gente es un poco más despreocupada y a menudo se despistan y se dejan algo de esto. En la variante que vamos a ver ahora, bueno, esta es la variante Winauer. El negro ya empieza a poner presión en el peón de E4, aprovechando que el caballo C3 está clavado por el alfil. El blanco avanza, quitando esa posibilidad. C5, poniendo presión a la estructura ya de peones. Esto de momento no es muy importante desde el punto de vista teórico, pero sí desde el punto de vista de la estructura. Como comenta Miguel, alfil D2 en lugar de A3 es una variante también muy sólida y que emplean varios grandes maestros, aunque tiene fama de ser algo menos ambiciosa que A3. Pero bueno, ambas son interesantes. En la partida que estamos mirando, la cosa siguió con caballo E7, caballo F3, caballo C6, alfil D3. El alfil ya se va poniendo dirigiendo la mirada hacia H7. Y es que esta jugada no solo desarrolla, sino que ya está planteando una pequeña celada que os podréis imaginar fácilmente. Aquí el negro se enrocó, que por supuesto es un error. Pregunta el usuario Stelle si caballo G6 es buena. Me imagino que se refiere en este momento. Bueno, sería interesante caballo G6, ya que evita los trucos al menos de forma inmediata. Pero veo varias formas interesantes para jugar de blanco. Por ejemplo, puede empezar a jugar con H4, que amenaza H5 y de repente el caballo de G6 no se ve muy bien dónde va a ir. Y por supuesto, H5 del negro no parece una jugada muy adecuada, ya que sencillamente el blanco puede tomar en G6 y la estructura de negro se quedaría muy débil. Por lo tanto, caballo G6 no parece una buena jugada. Aunque, por supuesto, la jugada que hizo el negro en la partida debe ser algo inferior. Ahora me dice que era caballo F5. Pues caballo F5 también es interesante, pero tengo mis dudas, la verdad. Bueno, sería la mejor, posiblemente caballo F5, y ahora habría que jugar a partida. Una forma sería alfil por F5, aprovechando que se le puede romper la estructura de peones. Y me preguntan si A4 es mala. A4 era la primera que se me ha pasado por la cabeza, claro. El alfil quiere ir a A3, ya que esta diagonal parece muy débil.
pero el problema que le veía era que quizás el negro pueda capturar en D4. Esta variante no la veía claro, parece que el negro se come un peón, y era más que nada por evitar este tipo de líos. Vale, entonces vamos a ir ya al tema que nos ocupa, que es con enroque. Enroque, por supuesto, es una jugada floja, ya que permite el tema que estamos estudiando. Por lo tanto, el blanco ya se lanza al ataque con alfil por h7, jaque. Como hemos dicho antes, en este tipo de posiciones el negro tiene que capturar siempre, porque si se va a h8, pues sería ridículo. Me he comido un peón gratis y además sigo atacando. Por lo tanto, habría que mirar cuando Henry captura. Y en ese caso, pues la posición es muy parecida a la que hemos visto anteriormente. Caballo G5 jaque, pero ahora sí que vamos a mirar ya un poco más la variante de G6, de rey G6, perdón. Bueno, primero hay que ver que si rey G8, dama H5 lleva a las posiciones que hemos visto en la partida anterior, y vemos que el negro lo tiene muy mal para salvarse, por lo que aquí el blanco tendría la partida ya ganada o casi ganada. Pero vamos a ver rey G6, que antes no la hemos mirado. Rey G6, y como he comentado antes, las dos formas de atacar suelen ser tanto H4, cuya idea es hacer H5, y el rey no tiene una buena retirada, ya que la casilla H7 está defendida por el caballo de G5 y F6 por el peón. Entonces, es una amenaza bastante fuerte. Dama G4 también sirve, posiblemente, que es uno de los planes típicos, pero en este caso es algo más complicado, ya que el negro tiene la posibilidad de hacer F5, amenazando a la dama, y ahora ya el ataque no es tan fácil, aunque posiblemente sea igualmente interesante. Lo que pasa que en este momento me parece que el ataque con H4 es bastante más sencillo, evitando este F5. Hacemos H4 y las negras ya no tienen ninguna jugada sencilla para evitar el mate. Por ejemplo, veamos F6. Pues en este caso haríamos lo que hemos dicho. Hacemos H5 jaque y tiene casi todas las retiradas cubiertas. Ahora el rey puede ir a H6 o a F5. Si va a F con un peón y el rey en el centro del tablero. Y me preguntan dama F3. Bueno, dama F3 posiblemente es mate también. Lo que pasa es que me ha parecido que con peón era más bonito. Y efectivamente, como dice Miguel, si va a H6, el rey se ha puesto a tiro del alfil de C1 y eso permite una descubierta bastante sencilla, que sería caballo F7 jaque o caballo por E6. Por ejemplo, caballo por E6, jaque. Y cuando el rey se mueve, me como la dama con una ventaja aplastante totalmente. Por lo tanto, vemos que el ataque de H4 es bastante fuerte, ya que H5 es una amenaza bastante dura y como vemos el rey negro no tiene dónde retirarse. Como hemos visto, si hace F6, hacemos jaque y ya hemos visto que puede venir a F5 y recibir mate, o puede ir a H6, en cuyo caso tendremos una descubierta con el caballo. Bueno, ¿se ha quedado eso claro? Vamos a ver otra opción que tenía aquí el negro, aunque tampoco es muy alentadora, pero es dama A5. En vez de defenderse, se lanza al ataque. Bueno, en este caso, H5
seguiría siendo interesante, pero la idea de dama a5 es que ahora el rey se mueve a h6 y aunque haya descubierta, no hay ninguna tan buena como había antes. Seguramente el blanco sigue teniendo ventaja, pero ya no es tan claro como antes, que me comía la dama. Por lo tanto, la otra opción, que posiblemente es más interesante, es dama g4. Dama d3 también sería interesante, como comenta Jaque Villano. Y yo creo que habría que seguir con f5. Claro, rey h6 sería un error fatal, porque viene dama h7 mate. Pero con f5 yo creo que el negro se defiende. Por ejemplo, si ahora como al paso, se puede comer rey por. Y aunque el rey está muy desprotegido en f6, pues el negro tiene una pieza de más y ha conseguido cierto contraataque sobre c3. Pero dama g4 es una jugada mucho más directa. El rey se pone justamente delante, la dama se pone delante del rey y plantea ya amenazas bastante serias. Sí, me siguen preguntando por la variante de dama d3, pero yo creo que existiendo dama g4, que me parece mucho más directa, no hace falta mirar otras más complicadas. Bueno, en este caso, el negro jugó dama por c3, jaque, porque, bueno, se come una torre, pero lo que está claro es que cuando el rey negro está a punto de recibir mate, no creo que el hecho de ganar una torre le sirva de mucho. Y efectivamente es lo que pasó en la partida. Bueno, aquí proponen un mate inmortal, que son aquellos en que entregas las dos torres para dar mate. Eso podría ser, por ejemplo, con alfil de 2. Me imagino que es a lo que se refiere. Y a dama por A1, rey E2. Y efectivamente, si aquí nos hacen dama por H1, aunque el negro ha conseguido comerse las dos torres, el blanco daría mate de forma directa con caballo por E6. De nuevo hacemos una descubierta tremenda y el rey negro solo tiene una casilla para ir, que es H7. Y entonces ya el mate viene en una jugada. Sí, habría sido bonito, pero no es la forma más fuerte de jugar, porque el negro te puede liar un poco antes. En el momento, aquí yo creo, en vez de comerse la segunda torre de H1, puede tratar de contraatacar con el caballo. Y ahora de repente es el rey blanco el que tiene problemas. No veo muy bien a dónde puede ir el rey blanco. Si va a D3, por ejemplo, dama por A3 jaque, y le estamos dando mucha iniciativa al negro, ¿no? Ahora no se ve si el que está ganando es el blanco o es el negro. Y por lo tanto eso no parece un buen síntoma. Pero había una jugada más sencilla, que era al jaque rey F1. De esta forma también nos dejamos una torre, pero evitamos que sea en jaque. Y le evitamos al negro cualquier tipo de contraataque. Y entonces siguió con dama por A1 y el mate en 2 que acabamos de ver. Caballo por E6 jaque, descubierta el rey, que solo puede ir a H7, y entonces mate en 1. Bueno, como vemos, estos ataques son bastante fuertes, pero hay que tener cuidado en algunos detalles tácticos. Por ejemplo, el dama de 3 que comentabais en este momento, que hubiera sido un poco más floja porque le permitíais F5, defendiéndose un poco. Por lo tanto, cuando entregamos una pieza, hay que tratar de hacer las jugadas más precisas para seguir atacándole, porque una pequeña imprecisión y le podríamos dar chances. Bueno, por ejemplo, si en vez de dama por A1
el negro hubiera jugado caballo F5, pues ahora caballo por E6 tendría menos sentido, ya que la casilla G7 está defendida por el caballo. Y aquí ya no se ve claro que sea tanta ventaja. Pero en este caso hay una jugada muy sencilla, que sería caballo E4 jaque. Me preguntan si en las posiciones de Winauer no se juega con enroque largo en lugar de enroque corto. Bueno, hay diferentes variantes. Concretamente, la variante que hemos mirado, que sería con caballo F3 y alfil D3, la idea es enrocar corto, pero las variantes de enroque largo, sí, son más ambiciosas. Suelen empezar aquí con dama G4, pero son variantes muy complicadas, en las que el negro se deja capturar de los peones de G7 y H7, y son posiciones bastante difíciles de valorar. Y bueno, un último vistazo a esta partida. Vemos que aquí el enroque ha sido un mal plan para el negro, porque de nuevo se pone a tiro de las piezas centralizadas que hemos comentado. Las piezas coordinadas que apuntan todas al enroque corto. Y entonces el blanco, rey por H7, caballo G5 jaque. Y ahora estamos mirando cuando derriba a G6, que posiblemente es más interesante que ir a G8, ya que si va a G8, como vimos en la partida anterior, el ataque es muy sencillo con dama H5. Pero cuando va a G6 ya hay que saber un poco más, y ya hemos visto que dama D3 jaque, por ejemplo, es algo más imprecisa que las otras dos. Y aquí las dos jugadas importantes serían dama G4 o H4. En este caso H4, porque a dama G4, F5 complicaría un poco las cosas. Y tras H4 la amenaza H5 era muy dura. Hemos visto una opción en que el negro contraatacaba por el flanco de dama y el blanco conseguía dar mate sacrificando una torre. Y ahora la situación de dama caballo rey, que permite un mate en 2 muy sencillo. Caballo por E6 jaque, aprovechando la descubierta, rey H7 y dama por G7. Bueno, si no hay ninguna duda sobre esta partida, vamos a pasar a la siguiente, que tiene algunas similitudes porque va a ser también una francesa. Aunque más tarde veremos algún ejemplo de cosas que no sean francesa para ver que este sacrificio se puede producir en un montón de posiciones y no solamente en la francesa, en cuyo caso sería un poco absurdo, ¿no? Una maniobra que solamente se pudiera hacer en una apertura. Me dicen que no la hay. Vale. Seguimos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. A ver, vamos a ver la siguiente posición. Por decir un ejemplo. De nuevo la variante Winauer de la francesa. E5, C5, A3, alfil por C3, D por C3. Hasta aquí era como en la partida anterior. Caballo 7 y dama G4. En esta partida ya no jugamos caballo F3, como hemos hecho antes, con la dama en D1. De esta forma, el ataque va a ser un poco diferente, aunque las ideas son siempre las mismas. Ahora el sacrificio lo haremos con la dama ya en G4 en lugar de en D1, y vamos a ver que es todo muy parecido. Enroque sería la jugada natural, alfil D3. Bueno, alfil H6, que puede parecer fuerte por la amenaza de mate, se soluciona bastante fácil con el caballo en G6, por ejemplo, amenazando el alfil. Entonces seguimos alfil D3, caballo C6 y caballo F3. Y de nuevo, una jugada bastante inocente como caballo F3,
que parece que solamente quiere desarrollar una pieza, pues ya de nuevo está amenazando una pequeña celada. En la partida jugaron C4, como habéis preguntado en la partida anterior, si no me equivoco, y veremos cómo siguen. Me pregunta Miguel, caballo G6. Y en este caso, creo que la partida seguiría exactamente igual que en la otra que hemos comentado, caballo G6, que sería con H4, con idea de H5, con un ataque muy fuerte al enroque corto del negro. ¿Sí? No se puede evitar H5 y una vez que se mueva el caballo, posiblemente alfil por H7 funcione de nuevo. El negro jugó C4 y entonces el alfil blanco se tiene que mover y por supuesto que no nos vamos de la diagonal B1H7, sino que aprovechamos y hacemos el sacrificio. Como he comentado antes, en este caso la dama está en G4 en lugar de en D1, pero el ataque es igual de sencillo. E incluso es algo mejor para el blanco, ya que después de rey por H7, dama H5 jaque no permite la opción más fuerte, como hemos visto antes, que sería rey G6. Y una vez que el rey está obligado a ir a G8, con caballo G5, de nuevo coordinando el caballo y la dama sobre el enroque, se llega a una posición que ya más o menos hemos visto previamente. Como dice Ave Negra, otra vez la misma película, efectivamente. Ahora en este caso, bueno, es lo de siempre. Tiene que evitar el mate en una, y como lo tiene que evitar, con torre E8. No hay otra forma de evitar dama H7. Y tras torre E8, esta vez no vamos a hacer dama por F7, como hemos visto en la primera partida, aunque también sería una jugada muy prometedora. Pero en este caso, dama H7 jaque, vamos a ver que también es muy fuerte. Rey F8, jugada única, y ahora se siguen una serie de jugadas forzadas que dejan al bando negro en una posición completamente perdida. Dama H8 jaque, única posibilidad es cubrirse con el caballo. Es curioso que parecía que era mate, pero no, se cubre. Y ahora hay una jugada bastante fuerte. Os dejo un minuto o así y me proponéis algunas jugadas que os parezcan interesantes. Yo desde aquí ya veo varias interesantes, aparte de la jugada de la partida. Hay que mirar cómo seguir atacando. Si no nos damos prisa, el rey se podría ir por E7 y D7, que más o menos se defendería. Por lo tanto, hay que tratar de actuar con rapidez. Vale, veo que me comentan dos jugadas. A4 que comenta Miguel, pues es interesante. Para alfil A3 sí, pero en este caso el rey negro es más rápido. Y bueno, la posición sigue siendo muy interesante, claro. Porque ahora, por ejemplo, dama por G7 y el ataque es demoledor. Sí, es que son posiciones muy sencillas en que varias jugadas del blanco pueden funcionar. Pero, en principio, yo creo que es más fuerte la jugada que ha comentado qué tal, que es caballo H7 jaque. Y precisamente con la idea que ha comentado, que es la de llevar el alfil a G5. Y ahora el negro está ante una difícil elección. Tiene que evitar ese jaque sin dejarse la dama. Por lo cual puede hacer F6 o caballo F6. Pero ambas jugadas pues tienen una pinta horrible y efectivamente ninguna da ninguna perspectiva. La más graciosa quizás sea F6, que llevaría otra vez a mate en 1. Y aunque suene redundante,
El mate en 1 otra vez es gracias al peón de E5, que le quita la casilla de D6. Por lo tanto, habría que mirar caballo F6. Pero una jugada que permite que te coman una pieza en una jugada ya se ve que muy buena no suele ser, por lo general. Y ahora E por F6, por supuesto que sería ventaja del blanco, pero yo creo que hay incluso una jugada más sencilla, que es quitar la dama del ataque de la torre, comiendo en G7. Y ahora el caballo de F6, que curiosamente está amenazado por 4 piezas blancas y está clavado. Por lo tanto, parecería que nos lo vamos a comer y el ataque sigue siendo bastante fuerte contra el rey. Entonces en esta posición, aunque no sea mate directo, sí que tenemos una ventaja completamente aplastante. Bueno, pues entonces vamos a repasar por último esa estructura con la dama por G4. Pero ya hemos visto que aunque la dama esté en G4 en lugar de en D1, es muy similar y que además supone una pequeña ventaja. Bueno, de nuevo la posición crítica, hemos mostrado que no era buena, y el blanco lo castiga con alfil por H7 jaque, y rey por, y dama H5. Y la ventaja que hemos comentado era que con la dama en H5 directamente, las dos opciones que tenía el negro, que eran rey G8 y rey G6, se han visto limitadas a una sola opción, que es ir a G8, y que como dijimos no era la opción más fuerte. Por lo tanto, la dama por G4 suele ser incluso mejor que hacer el sacrificio con la dama en D1. Y ahora la partida está ya casi decidida. Caballo G5, amenazando mate en 1, única, torre E8, y ahora en lugar de dama por F7 hemos visto otro método de ataque que es diferente y que también es muy fuerte. Dama H7 jaque. Vale, por lo que le leo a Castrón, alguno está escribiendo en susurros. Y efectivamente yo no recibo los susurros, solamente los comentarios. Así que cuando tengáis dudas tenéis que decirlo en comentario. Vale. Vale, comenta Svede, que a ver si algún día aprendo a pronunciar tu nick, que es bastante difícil, que entonces lo mejor podría ser no comer el alfil. Lo que pasa que si lo mejor era no comer el alfil, normalmente es que el ataque sigue siendo el mismo, pero con una pieza de ventaja. En este caso quizás se vea más fácil todavía, pero si hacemos rey H8, dama H5 y amenazo mate en 2, retirando el alfil y con dama H7 jaque, o sea, con dama H7 mate. Por lo tanto, entre elegir que nos ataquen con una pieza de más y elegir con piezas iguales, es mejor pues tirarte a la aventura y decir, bueno, me como la pieza y ahora que sea lo que Dios quiera. Bueno, entonces terminamos de ver este ejemplo, caballo G5, torre 8, dama H7, rey F8, que comentaba que era otra forma de atacar diferente a la de dama por F7 que hemos visto previamente. Bueno, dama H8 jaque, única, caballo G8, y aquí la maniobra que de hecho han comentado cuando yo os he dejado un poco de tiempo para pensar. Rey E7 y aquí G5 jaque, con una posición aplastante. Si F6 surge el gracioso mate, y si caballo F6, hemos comentado que la jugada más sencilla sería tomar con la dama el peón de G7, ya que el caballo de F6 está completamente perdido, y no solo eso, sino que cuando comamos el caballo, seguramente el rey se tenga que ir hacia D7, perdón,
y el peón de F7 también se pierda, con lo cual la posición será completamente ganada. Bueno, entonces vamos a ver ya el último ejemplo de francesa, aunque es bastante similar a este último. En este caso, la jugada es alfil D2, que también me han comentado antes, y que yo he comentado que era una jugada más sana. Caballo E7 y D por C5. De todas formas, los jugadores de alfil D2 suelen hacerlo con planes de jugar con F4 y caballo F3, en lugar de D por C5, que es la jugada que se hizo en la partida. Aquí D por C5. Y bueno, primero comentar que alfil D2 también es un pequeño truco, ¿no? Que parece que el negro se puede comer el peón de D4. Pero comer en D4 no es bueno, porque el caballo blanco salta a B5 y tras el cambio de alfiles, no solo el peón de D4 está perdido, sino que el blanco va a jugar caballo de 6 jaque y el rey negro no puede evitar descolocarse, lo que va a suponer hacia el negro. Vale, me preguntan para jugar con el negro C5, C4. Bueno, normalmente C4 no es el plan, ya que cuando el negro jugó C5 era para romper el centro. Él lo que quería era cambiar el peón de D4 por el de C5 y luego tratar de atacar el de E5 con el caballo y con otras piezas. En caso de que el negro cierre, sucede que entonces el centro ha quedado totalmente cerrado y entonces el blanco ataca gratis. El blanco ya puede lanzarse a atacar en el flanco de rey, pero el negro no va a poder hacer lo mismo en el flanco de dama y por lo tanto estamos atacando completamente gratis. Por lo tanto, la francesa en negro no suele tratar de cerrar. Y a ver, que es que ahora explicando esto me han venido varios mensajes y voy un poco atrasado. Bueno, lo que comenta que tal es bastante técnico. Sí, como pregunta Escorpión, la idea del negro es por supuesto jugar en el centro. Y por otro lado es el blanco el que va a tratar de atacar siempre en el flanco de rey, que habiendo salido el alfil a B4, ha dejado algunas debilidades, como G7. Bueno, entonces seguimos con la posición. Caballo E7, D por C5, caballo B C6. La idea del blanco en esta variante era jugar con dama G4, que ataque G7, y como ya vamos viendo, va a poner el alfil en D3 y el caballo en F3, que es la estructura que estamos buscando en todo momento para hacer el sacrificio. En Roque, por supuesto, hay otras jugadas, pero son todas bastante feas. Por ejemplo, G6 dejaría unos huecos negros feísimos. Y por lo tanto, tras caballo F3, defendiendo E5, el alfil va a entrar por las casillas negras fácilmente, tanto en G5 como en H6. Por lo tanto, en Roque es una jugada muy lógica. Caballo F3, había que defender el peón de E5 en algún momento. El negro juega alfil por C5, ya que también había que hacerlo, ya que el alfil estaba en B4, tocado por la dama. Y el blanco ya ha preparado el esquema que estábamos buscando. Y de nuevo, estamos atacando alfil por H7. Entonces el negro pues tiene algunas formas de defenderse, pero en esta partida pues jugaron de la forma despreocupada de siempre y se dejaron entrar con alfil por H7 jaque. En este caso jugaron caballo B4,
que igual se creía que el blanco le iba a dejar cambiar en D3. Pero por supuesto es una idea muy absurda, ya que el blanco realiza el sacrificio. Preguntan si el ataque de las blancas no se puede contrarrestar. Claro, por supuesto que se puede contrarrestar, si no, el blanco ganaría de forma forzada. Pero no es fácil, claro. La forma de contrarrestar en esta posición sería F6. Y se llegan a posiciones muy complejas. Lo que pasa que, como no es el tema que nos ocupaba, pues preferí no comentarlo. Claro, aquí habría que seguir con E por F6 y torre por F6. Y bueno, aún así, el blanco tiene un interesante ataque en el flanco dama, en el flanco de rey, perdón, y a cambio, lo que tiene el negro es el centro de peones E6-D5, que va a tratar de ponerlo en juego con E5. Entonces, más o menos, las amenazas y virtudes de uno compensan las del otro. Es una posición complicada. Unos tienen unas cosas a favor y el otro tiene otras cosas a favor. Hombre, normalmente, lo que pregunta Abe, normalmente hay que enrocar corto, pero luego hay que jugar de esta forma dinámica que estamos comentando ahora, que es con la ruptura en F6. No enrocando corto hay algunas opciones, pero son bastante grandes. Bueno, caballo B4, dudosa, mala, perdón. Y entonces el sacrificio para variar. Ahora ya lo paso un poco más rápido porque lo hemos visto ya 3 veces y por lo tanto ya conocemos todos los motivos. Amenazamos mate, hay que hacer torre 8 y esto es exactamente igual que en la partida anterior. Dama H7 jaque, rey F8. Comenta Escorpión que dama por F7 también funciona. Y sí, posiblemente funcione también. Porque la posición del negro pues es bastante fea. Lo que pasa que, bueno, sí, seguramente ganará. Dama H5 jaque, rey G8. Y seguimos el ataque como en la primera partida que vimos. Pero, claro, este es el problema. Que ahora el negro se puede defender. Caballo H7 jaque, por ejemplo, pero rey F7. Y ya no es tan fácil de ganar la posición como parecía. Porque el negro con el caballo en E7 ha conseguido taponar la dama blanca. Ahora ya no se ve forma de progresar. Este suele ser un momento importante, claro, para ver si debemos tomar el peón de F7 o el de H7. Pero en la primera partida, por ejemplo, ya vimos que comiendo el peón de F7 y volviendo, era un jaque mate muy sencillo. En este caso parece que el negro se defiende, y es por eso que dama H7 jaque es incluso más sencilla. Rey F8 es jugada única, y es igual que hace una partida o un par de partidas. Caballo H7 jaque. Rey E7, y ahora que se ha puesto el rey con la dama detrás, alfil G5 jaque. Y de nuevo no hay jugada. En caso de caballo F6, dama por G7. Y en caso de F6, pues sería un mate que también tenemos conocido. Por lo tanto, el ataque, como vemos, es bastante similar siempre. Solo hay que tener en cuenta algunos factores y algunas cosas que hay que calcular, por supuesto. Es muy importante, por ejemplo, en esta posición, calcular si la jugada es dama H7 jaque o dama por F7. Pero para ello no se puede establecer una regla, sino que hay que analizarlo en la propia partida. Bueno, y ahora ya terminamos con las francesas, que como hemos visto son todas muy parecidas. Y vamos a pasar a otro ejemplo diferente. Una partida muy instructiva y divertida que se jugó antes de 1900 incluso. Y el jugador de blancas
pues debo reconocer que no es fácil pronunciarlo. Era Stleter, algo así. Y la partida es de 1894. Bueno, ¿hay alguna duda más sobre esta posición o pasamos entonces ya a la partida que comento? No, la partida no es de Steinitz, es de Stleter. De acuerdo, pues vamos a ver rápidamente entonces la partida de Stleter. Bueno, curiosamente fue una francesa, pero una francesa bastante inusual, porque por supuesto, en esas épocas, antes de 1900, la teoría no estaba tan extendida. Y como vamos a ver, ni el blanco ni el negro juegan variantes muy principales. Siguieron con caballo F6, alfil G5, alfil D7, y ahora el blanco hizo alfil por F6, que es una jugada muy rara, y seguramente no sea la mejor, porque cede el alfil por el caballo sin ningún tipo de concesión por parte del negro. Aquí la jugada normal suele ser E5, y luego tratar de atacar en el flanco de rey. Efectivamente, alfil por F6 es una jugada mala, porque no tiene ningún sentido ceder el alfil sin que el negro tenga que hacer nada a cambio. Pero, como he dicho, era una partida de antes de 1900 y la teoría estaba muy poco avanzada. Aún así, como vamos a ver, el jugador de blancas tenía un ingenio brutal. Enroque, E5, efectivamente E5 ganando espacio, y alfil D3. Más o menos vamos colocando las piezas, pero se ve fácil que ahora no va a ser tan fácil, ya que caballo G5 va a ser muy difícil de hacerla, puesto que el negro capturaría con el alfil de 7. Comparando esto con las posiciones que hemos visto normalmente, hay que fijarse que no tenemos el alfil de C1 apoyando la casilla y que en su contra es el negro el que tiene una pieza defendiendo G5. Por lo tanto, es más difícil llevar a cabo esta idea. Y habrá que hacer algo para poder llevarla a cabo. El negro jugó alfil de 7, una jugada un tanto extraña. Y entonces, el blanco ya tenía que encontrar una forma de seguir el ataque. Podéis pensar un minuto más o menos. Posiblemente se fuera mejor C5, como comenta Escorpión, ya que alfil de 7, pues sí, es una jugada la verdad bastante rara. Yo todavía no he llegado a entenderla. Puede tener ideas con alfil de 8 y F6, pero desde luego son ideas que van bastante lentas. Buenos días, el Dani 1996. Bueno, veo que habéis visto todos la idea. Efectivamente, la idea es H4. Perdón, después de alfil de 7, H4. Y la idea va a ser que cuando el caballo vaya a G5, va a preparar llevar la dama a H5, y el negro no puede tomar en G5 porque el blanco capturaría con peón, abriendo una columna muy fuerte para la torre. El negro jugó F6, que parece que evita la amenaza, ya que te coge la casilla G5, y en ese sentido parece bastante más difícil llevar a cabo el ataque. Pero aquí es donde se nota que el jugador de blancas tenía mucho ingenio. Y aquí las blancas tienen una jugada también muy fuerte. Alfil por H7 es interesante también, pero la jugada del blanco es claramente jugada de gran maestro. Yo creo que hay una jugada mejor que la que comenta Escorpión. Bueno, más que una jugada, el orden de jugadas, porque la idea es la misma. El jugador de blancas jugó caballo G5 directa. Entonces, estoy amenazando ya en H7. Y cuando el negro tomó en G5, ahora sí ya que alfil por H7
es completamente contundente, sacrificando la segunda pieza, y el enroque negro está empezando a ser un coladero por las casillas blancas. Y además ahora se viene una apertura de la columna H, que no se puede evitar, y eso va a traer unas consecuencias muy duras para el negro. Escorpión dice que es lo mismo y es posible, pero yo creo que esta es incluso más forzada. Aunque por supuesto decir por H7 era también una jugada buena. Bueno, habría que pasar algunas horas analizando la posición para ver si realmente ese orden es importante o no. Yo no lo tengo seguro. Parece que es parecido, ¿no? Pero de esta forma parece incluso más correcto. Ya que estoy amenazando a H7. En caso de que el negro decida no capturar la pieza, tendría que debilitarse mucho. Por lo tanto, aquí parece que hay que comer la pieza. Y tras alfil por H7, rey por H7. Rey F7 no sería una solución, puesto que dama H5 llevaría a un mate en 2. Únicamente tiene G6 y dama por G6 mate. Por lo tanto, el negro tiene que aceptar la pieza. Y entonces es ahora que el blanco pues empieza a divertirse, a costa del negro. Abre la columna y encima es jaque. Y ahora ya pues puede ir tanto a G6 como a G8. En la partida jugaron a G8, así que vamos a ver rápidamente qué pasa si va a G6. Entonces el blanco jugaría dama H5 jaque, rey F5, y efectivamente es mate, pero no de forma directa. Ahora aquí la jugada más precisa es torre H3, seguido de torre F3, y el negro no tiene ninguna jugada que evite mate en 1. Bastante sencillo de ver, no tiene ninguna jugada que pudiera evitar el mate. El negro entonces jugó a G8, y aquí me gusta mucho la jugada que hizo el blanco, que es una jugada de nuevo espectacular. Sí, efectivamente a G6 se podía tapar con alfil y sería un poco más complicado. Aquí G6 es la jugada que parece buena, pero el negro tiene torre F5, que defiende la entrada en H5. Y aquí se complicaría un poco. Entonces aquí la jugada que hizo el blanco fue espectacular y es torre H8, entregando una torre entera para llevar al rey negro a una red de mate. De nuevo, si rey F7, dama H5 jaque llevaría a mate. Por lo tanto, rey por H8 es única. Y ahora sí, la red de mate es bastante sencilla. Dama H5 jaque, rey G8 y G6, amenazando mate en H7. Y el negro no puede evitar mate. Por mucho que quite la torre, sería lo mismo, ya que dama H5, rey F8, y ahora se aprovecha que el rey está encerrado en la octava fila para dar un mate muy sencillo. En la partida, el negro no tomó la torre y se fue a F7, y entonces la partida acabó tras dama H5 jaque, G6, dama H7 jaque, rey E8 y para finalizar dama por G6 jaque. Bueno, entonces con estas partidas hemos visto algunos de los ejemplos más típicos en el sacrificio de alfil por H7 jaque, seguido de caballo G5 normalmente, que se suele dar principalmente en la defensa francesa, aunque si se busca la base de datos también se podrían encontrar otras aperturas en que este ataque sigue siendo bueno. Entonces, bueno, el tiempo ya se va acabando, así que para terminar, si alguno tiene alguna duda, me puede decir, aunque parece que ya he ido aclarando todo en el momento.
Bueno, pues alguna duda más, y si no, ya me voy despidiendo de los aficionados de Jaque Mate. Perfecto, no hay dudas. Bueno, pues entonces yo me despido ya. Nos veremos el siguiente viernes.